Hola, hola, amantes de las series. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Les doy la bienvenida a mi canal, donde exploramos juntos los rincones más adictivos del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a embarcarnos en un viaje fascinante que los dejará pegados a sus pantallas. ¿De qué hablo? De las series turcas. Sí, esas joyas que a veces pasan desapercibidas, pero que una vez que las descubres no puedes parar. En este vídeo les voy a revelar una selección de series turcas en español que estoy segura, los van a atrapar. Quizás hayan escuchado hablar de algunas, quizás no, pero lo que les garantizo es que todas tienen algo especial que las hace irresistibles. Vamos a explorar dramas intensos, historias de amor apasionadas, intrigas que te mantendrán al borde del asiento y personajes que se quedarán grabados en tu corazón. Así que si eres de los que aman maratonear series hasta altas horas de la madrugada, este es tu vídeo. Pero antes de sumergirnos en este mundo de telenovelas turcas, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal. Aquí encontrarán reseñas, recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan para estar al día con las mejores series y películas del momento. Además, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Prepárense para descubrir un universo de emociones, porque la primera serie que les quiero recomendar es Amor Eterno. Esta es sin duda una de las series turcas más populares y aclamadas a nivel mundial, y con justa razón. Cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica rica y privilegiada. Sus caminos se cruzan en Estambul y surge una conexión instantánea e innegable. Sin embargo, las diferencias sociales y los obstáculos que la vida les pone en el camino hacen que su amor parezca inalcanzable. Pero lo que hace a esta serie tan especial es la intensidad de sus emociones, los giros inesperados de la trama y la química palpable entre los protagonistas, interpretados magistralmente por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Si son fans de los dramas románticos con toques de misterio, Amor Eterno es una apuesta segura. Prepárense para llorar, reír y sufrir junto a Kemal y Nihan en esta historia épica de amor, traición y sacrificio. Se las recomiendo muchísimo. Ahora bien, adentrémonos un poco más en el universo de Amor Eterno. No se trata simplemente de un romance superficial, la serie profundiza en las complejidades de la sociedad turca, explorando las brechas entre clases sociales y cómo estas diferencias pueden afectar las relaciones personales. Kemal, un hombre hecho a sí mismo con una fuerte ética de trabajo, representa la lucha por ascender socialmente, mientras que Nihan, atrapada en una jaula de oro, anhela una vida más auténtica y significativa. La serie no se limita a mostrar un amor idealizado, sino que presenta una visión realista de los desafíos que enfrentan las parejas que provienen de mundos diferentes. Además, Amor Eterno destaca por su impresionante cinematografía. Estambul se convierte en un personaje más de la historia, con sus paisajes urbanos contrastando con la belleza natural del Bósforo. La música cuidadosamente seleccionada intensifica las emociones de cada escena, creando una atmósfera envolvente que te transporta directamente al corazón de la historia. Y por supuesto, no podemos olvidar el vestuario, que refleja a la perfección el estatus social y la personalidad de cada personaje. Los trajes elegantes de Nihan y la ropa sencilla pero impecable de Kemal son un reflejo visual de sus mundos opuestos. La serie también aborda temas como la ambición, la lealtad y la venganza. Personajes secundarios como Emir Kozkolu, el antagonista principal, añaden una capa adicional de intriga y conflicto a la trama. Emir es un hombre poderoso y despiadado que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguir lo que quiere, incluso si eso significa destruir la vida de los demás. Su obsesión por Nihan y su odio hacia Kemal son el motor de muchos de los giros inesperados de la serie. Pero más allá del drama y la intriga, Amor Eterno es una historia sobre la esperanza y la capacidad del amor para superar cualquier obstáculo. Kemal y Nihan, a pesar de todas las dificultades que enfrentan, nunca renuncian a su amor. Su perseverancia y su fe en el futuro son un ejemplo para todos nosotros. Si estás buscando una serie que te haga sentir, reflexionar y creer en el poder del amor, Amor Eterno es una excelente elección. La siguiente serie que quiero presentarles es Fatma Gul. Esta serie es un drama social muy fuerte y conmovedor que aborda temas delicados como la agresión sexual y la injusticia. La historia gira en torno a Fatma Gul, una joven inocente que vive en un pueblo costero de Turquía.
Su vida da un giro trágico cuando es víctima de una terrible agresión por parte de un grupo de jóvenes adinerados. A partir de ese momento su vida se convierte en una pesadilla. Tiene que lidiar con el trauma, el estigma social y la impunidad de sus agresores. Sin embargo, Fatmagul no se rinde y lucha por reconstruir su vida y buscar justicia. Esta serie es muy impactante porque refleja una realidad social muy dura y denuncia la violencia de género. Además, cuenta con unas actuaciones increíbles y una trama que te atrapa desde el primer momento. Si están buscando una serie que los haga reflexionar y que los conmueva hasta lo más profundo, Fatmagul es una excelente opción. Es una serie que te deja pensando durante mucho tiempo después de haberla terminado de ver. Fatmagul no es solo una telenovela, es un espejo que refleja una problemática global. La serie no escatima en mostrar el dolor y la humillación que sufre Fatmagul después de la agresión. La actuación de Beren Saat, quien interpreta a Fatmagul, es simplemente desgarradora y transmite a la perfección el trauma psicológico y emocional de la víctima. La serie también explora la reacción de la sociedad ante la agresión sexual, mostrando cómo la víctima a menudo es culpada y estigmatizada, mientras que los agresores quedan impunes gracias a su poder y su influencia. Uno de los aspectos más destacados de Fatmagul es su capacidad para generar conciencia sobre la importancia de la justicia y la necesidad de proteger a las víctimas de la violencia sexual. La serie muestra cómo Fatmagul, a pesar de todo lo que ha sufrido, encuentra la fuerza para luchar por sus derechos y para exigir que sus agresores rindan cuentas por sus actos. Su valentía y su determinación inspiran a otras mujeres a romper el silencio y a denunciar la violencia de género. Además de abordar el tema de la agresión sexual, Fatmagul también explora otros problemas sociales como la pobreza, la discriminación y la corrupción. La serie muestra cómo estos problemas pueden afectar la vida de las personas y cómo pueden perpetuar la injusticia. A través de sus personajes, Fatmagul nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad y sobre la importancia de luchar por un mundo más justo e igualitario. La serie también cuenta con una banda sonora emotiva que complementa a la perfección la historia. La música intensifica las emociones de cada escena y te hace sentir aún más conectado con los personajes. Fatmagul es una serie que te dejará marcado para siempre. Es una historia que te hará reflexionar sobre la realidad social y que te inspirará a luchar por un mundo mejor. Ahora, si prefieren algo con un poco más de acción y suspense, les recomiendo Ethel. Esta serie es un thriller psicológico lleno de giros inesperados que te mantendrá pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. La historia se centra en Homer, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y su novia, y es encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. Después de pasar años en prisión, Homer escapa y decide vengarse de aquellos que lo traicionaron. Para ello se somete a una cirugía plástica y cambia su identidad a Ethel. Con una nueva cara y un nuevo plan, Ethel regresa a Estambul para ejecutar su venganza. Pero a medida que se acerca a sus objetivos, descubre que las cosas no son tan simples como parecían y que la verdad es mucho más compleja de lo que imaginaba. Ethel es una serie muy bien escrita, con personajes complejos y una trama llena de intriga y suspense. Si les gustan los thrillers con toques de drama y romance, esta serie no los decepcionará. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Ethel es una obra maestra del suspense que te atrapa desde el primer episodio. La serie juega con el tiempo y la memoria, revelando poco a poco los detalles de la traición que llevó a Homer a la cárcel. La transformación de Homer en Ethel es impresionante, tanto física como psicológicamente. Ethel es un personaje atormentado por el pasado, pero también es inteligente, astuto y implacable. Su sed de venganza lo consume, pero también lo impulsa a seguir adelante. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a personajes complejos y memorables. Kenan Imirzaloglu, quien interpreta a Ethel, ofrece una actuación magistral, transmitiendo a la perfección la dualidad del personaje. Cansu Dere, quien interpreta a Eysan, la exnovia de Homer, es una actriz versátil que logra que el espectador sienta tanto lástima como odio por su personaje. Ethel no es solo una historia de venganza, también es una historia sobre el amor, la amistad y el perdón. A medida que Ethel se acerca a sus objetivos, se da cuenta de que la venganza no es tan satisfactoria como esperaba. También se da cuenta de que todavía siente algo por Eysan, a pesar de todo lo que ella le hizo. La serie plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana y sobre la importancia de elegir el camino correcto, incluso cuando es difícil.
La dirección de Ethel es impecable con escenas de acción emocionantes y momentos de tensión psicológica que te mantienen al borde del asiento. La música compuesta por Toy Garrick es otro de los puntos fuertes de la serie. Las melodías melancólicas y dramáticas intensifican las emociones de cada escena y te hacen sentir aún más conectado con los personajes. Ethel es una serie que te hará pensar, sentir y cuestionar tus propias decisiones. Es una experiencia televisiva inolvidable. Cambiando un poco de género, les quiero hablar de Erkenzicus. Esta es una comedia romántica ligera y divertida que te sacará una sonrisa en cada episodio. Cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que trabaja en una pequeña tienda de comestibles. Un día, decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad para ayudar a su familia. Allí conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y carismático que es el hijo del dueño de la agencia. Entre Sanem y Khan surge una atracción irresistible, pero su relación se ve complicada por los celos, las intrigas y los malentendidos. Erkenzicus es una serie muy entretenida, con personajes entrañables y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. Si están buscando una serie para relajarse y pasar un buen rato, esta es una excelente opción. Además, la química entre los protagonistas de Method Demir y Can Yaman es simplemente espectacular. Prepárense para enamorarse de esta pareja. Erkenzicus es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas. La serie se aleja de los dramas intensos y las tramas complicadas para ofrecer una historia sencilla, divertida y llena de optimismo. Sanem es un personaje adorable con su torpeza, su espontaneidad y su corazón de oro. Khan es el hombre perfecto, guapo, inteligente, aventurero y con un gran sentido del humor. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable y su romance en la pantalla es simplemente irresistible. La serie se desarrolla en Estambul, pero también nos lleva a paisajes naturales impresionantes, como la costa del Mar Negro. La fotografía es vibrante y colorida, creando una atmósfera alegre y relajante. La música es pegadiza y optimista, complementando a la perfección el tono de la serie. Erkenzicus no solo es una comedia romántica, también es una historia sobre la importancia de seguir tus sueños y de ser fiel a ti mismo. Sanem tiene grandes aspiraciones, pero se siente presionada por su familia y por las expectativas de la sociedad. A medida que avanza la serie, Sanem aprende a confiar en sí misma y a luchar por lo que quiere. Khan la apoya en su camino y la ayuda a descubrir su verdadero potencial. La serie también cuenta con personajes secundarios divertidos y entrañables, como los padres de Sanem, sus amigos y sus compañeros de trabajo en la agencia de publicidad. Cada personaje aporta su propia cuota de humor y de ternura a la historia. Erkenzicus es una serie perfecta para ver cuando necesitas un poco de alegría en tu vida. Es una historia que te hará reír, soñar y creer en el amor. Y para terminar con mis recomendaciones, les quiero presentar Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Su vida cambia radicalmente cuando es acogido por un abogado rico y poderoso que le ofrece una nueva oportunidad. Yaman se muda a una lujosa mansión en un barrio exclusivo y se enfrenta a un mundo nuevo y desconocido para él. Allí conoce a Mira, una joven hermosa y popular que es la hija del abogado. Entre Yaman y Mira surge una conexión instantánea, pero su relación se ve complicada por las diferencias sociales, los secretos familiares y los problemas personales. Medcezir es una serie muy adictiva, con personajes carismáticos y una trama llena de drama, romance y suspense. Si les gustaba DOC, seguro que disfrutarán de esta adaptación turca. Prepárense para sumergirse en el mundo de los ricos y famosos de Estambul. Medcezir logra capturar la esencia de DOC, al tiempo que añade elementos propios de la cultura turca. La serie explora temas como la clase social, la identidad y la búsqueda de la felicidad. Yaman es un personaje complejo con un pasado difícil y un futuro incierto. Mira es una joven privilegiada, pero también es vulnerable y busca encontrar su lugar en el mundo. La relación entre Yaman y Mira es el corazón de la serie y su romance es apasionado y lleno de obstáculos. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a personajes carismáticos y memorables. Atay Ulusoy, quien interpreta a Yaman, ofrece una actuación convincente, transmitiendo a la perfección la rebeldía y la vulnerabilidad del personaje. Serine Sarkaya, quien interpreta a Mira,
es una actriz hermosa y talentosa que logra que el espectador se identifique con su personaje. Medcezir también destaca por su banda sonora, que incluye canciones de artistas turcos e internacionales. La música complementa a la perfección la historia y crea una atmósfera emotiva y envolvente. La serie también es visualmente atractiva, con paisajes impresionantes de Estambul y escenas de fiesta glamorosas. Medcezir es una serie adictiva que te hará reír, llorar y suspirar. Es una historia sobre el amor, la amistad y la importancia de seguir tus sueños, sin importar de dónde vengas. Si estás buscando una serie que te transporte a otro mundo y te haga sentir emociones intensas, Medcezir es una excelente opción. Y ahí lo tienen. 5 series turcas en español que estoy segura los van a enamorar. Hemos recorrido dramas intensos como Amor Eterno y Fatma Gul, thrillers psicológicos como Ezel, comedias románticas como Erkencikus y adaptaciones como Medcezir. Espero que esta selección les haya servido para descubrir nuevas series y para ampliar su horizonte de entretenimiento. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que valen la pena. Hay muchísimas más opciones disponibles, así que los invito a explorar y a descubrir sus propias joyas escondidas. No se arrepentirán. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que puedo ayudarles a descubrir nuevas series y películas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su favorita? ¿Tienen alguna otra serie turca que me recomienden? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares que también aman las series. Así me ayudan a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sigan disfrutando de las series. Adiós.